bienvenidos otro viernes más a otro programa de Vidas Hipotecadas, el programa de radio de Stop Desahucio Zaragoza. Hoy tenemos un programa que, para seguir con la tradición de los últimos, hablaremos también de la campaña Aragón sin desahucios. Para ello, ¿con quién contaremos? Pues contaremos por teléfono con Fernando Escribano de Stop Desahucios de Tarazona y también con Stop Desahucios del Bajo Aragón contaremos con Alfredo Soldevilla. En el estudio, aparte de estar un servidor, Juan Carlos González, está también frente a mí Antonio Cano y bueno, contaremos todo lo que... Antonio Orenes. Me acaba de corregir Antonio Orenes, que estoy buscando una canción de Fernando Caro que se llama Desahucio. Me la ha pedido él para ahora, para empezar el programa. Y bueno, la confusión y los nervios no fallan en ni un solo programa de estos desahucios. Con él, que también estuvo presente en la tertulia que tuvimos ayer jueves con diversos representantes que tratan el tema de vivienda aquí en Zaragoza, entre ellos el juez decano de Zaragoza y también intervino Raquel de la Riva, intervino Adicae, Zaragoza Vivienda y bueno, hablaremos también de cómo estuvo porque realmente fue un debate que se nos quedó muy corto. Y directamente paso a la canción de Fernando Caro, se llama Desahucio. Artículo 47 de la Constitución Española. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Después de llevar más de media vida pagando los salarios de mi casa, me tratan como si fuera un perro, me echan sin decir media palabra. A ver cómo le cuento yo a mis hijas que guarden sus muñecas en una caja y que esta noche duermen con su abuela. A ver cómo le explico esta jugada. Vengo a pedirle, señor juez, que no lo haga, porque la ayuda me han quitado y no tengo nada. Que ya no sé qué voy a hacer, que ya no sé qué voy a hacer. Quíteme la luz del sol, quíteme la vida, también la ilusión, llévese mis sueños y déjeme sin nada. Quíteme la religión, quíteme la conciencia con esta canción, llévese mis recuerdos y déjeme sin alma. Quíteme la luz del sol, quíteme la vida, también la ilusión, llévese mis sueños y déjeme sin nada. Quíteme la religión, quíteme la conciencia con esta canción, llévese mis recuerdos y déjeme sin alma. Es como una trinchera, me veo con mis manos encadenadas, consciente de que aquí no hay quien se mueva. Aún no he perdido la esperanza. La vida se complica y no comprendo cómo he llegado a esta encrucijada de leyes que dictaron estos necios, los necios que pueden pagar su casa. Vengo a pedirle, señor juez, que no lo haga, porque la ayuda me han quitado y no tengo nada. Que ya no sé qué voy a hacer, que ya no sé qué voy a hacer. Quíteme la luz
del sol, no quíteme la vida, también la ilusión, llévese mis sueños y déjeme sin nada. Quíteme la religión, quíteme la conciencia con esta canción, llévese mis recuerdos y déjeme sin alma. Quíteme la luz del sol, no quíteme la vida, también la ilusión, llévese mis sueños y déjeme sin nada. Pero no me dejes en la calle, no destruyas mi labranza, que aquí yo no soy el culpable, no he perdido la esperanza. Quíteme la luz del sol, no quíteme la vida, también la ilusión, llévese mis sueños y déjeme sin nada. Quíteme la religión, quíteme la conciencia con esta canción, llévese mis recuerdos y déjeme sin alma. Quíteme la luz del sol, no quíteme la vida, también la ilusión, llévese mis sueños y déjeme sin nada. Quíteme la religión, quíteme la conciencia con esta canción, llévese mis recuerdos y déjeme sin alma. Bueno, pues después de la canción de Fernando Caro, que se llama Desahucio, contamos ahora sí por teléfono con Fernando Escribano. Hola, ¿qué tal, Fernando? Hola, buenas noches. Buenas noches. Contamos también en el estudio con Antonio Oresnes. Esta vez sí que me ha salido bien el apellido. Hola, buenas noches, Fernando. Hola, Antonio. Os conocíais ya, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues empezamos con la preguntita de cómo te va por Tarazona, porque hoy has tenido mesa. Sí, hoy hemos puesto la segunda mesa, pusimos el día 13 de la semana pasada una y hoy hemos puesto otra para informar de la campaña que tenemos abierta de 2015 a Aragón sin desahucios. Y ha ido bastante bien, hemos tenido bastante afluencia de gente. Ha habido bastantes compañeros que hemos estado alrededor de unas 8 personas o así en la mesa, desde las 11 hasta la 1:30. Y bueno, hemos anunciado ya toda la campaña y se han hecho bastantes. Y estamos haciendo una moción que se va a presentar en el Ayuntamiento de Tarazona, que ya se ha presentado al registro, y se va a presentar en el pleno del día 25 de este mes. Hablando con los compañeros de Borja en el anterior programa me decían que sus plenos son bimensuales. Los vuestros es el 25 de este mes, o sea que sí, ya tendremos... son todos los últimos miércoles de cada mes, aquí en Tarazona, es una vez al mes. Y ya sabéis más o menos cuál va a ser la previsión, porque en Teruel nos sorprendió el PP votándolo a favor en 2 puntos, y en Tarazona ¿se sabe algo? Aquí todavía no lo sabemos, se verá ese mismo día. La moción se ha presentado y la han presentado unos compañeros del colectivo de Convergencia, que son las mociones tienen que presentarlo concejales, entonces nosotros no podíamos presentarla. Entonces la han presentado ellos y me imagino que pues eso, que se sumarán a la moción otros partidos, pero estamos a la espera de confirmación de quiénes van a ser los que van a votar a favor de la moción. Porque la campaña no solo termina el día 28, que por cierto supongo que bajaréis en bus. Sí, exacto, sí. Vamos a salir desde aquí de Tarazona en un bus que vamos gente de aquí de Tarazona, gente de Borja y gente de Magallón. Y la campaña no se acaba el día 28 en la manifestación que se va a hacer en la glorieta de Sasera en Zaragoza a las 12 del mediodía. Esa es la primera parte de la campaña. La campaña está dividida en 4 fases
y una de las fases es esa, que culmina con la manifestación del día 28. Y en esa fase pues hemos hecho mesas por diferentes sitios y se han presentado mociones en diferentes ayuntamientos. Y bueno, que el compañero Antonio lo sabe perfectamente también, que han estado trabajando en ello. Sí, Fernando, hemos estado estos días trabajando lo que fue el viernes, sábado y domingo en varias mesas, en la cual la gente ha aceptado bastante bien nuestras propuestas. La gente se ha comprometido bastante, en la cual pretendemos que el día 28, que es el día fuerte de la manifestación, esperamos la máxima gente posible para la lucha contra lo que estamos reivindicando. Esperamos que todo salga muy bien y podemos desarrollar nuestros propósitos. La gente en las mesas se han portado muy bien. Hemos estado todos los días 8 o 10 personas en la mesa informando. Los de estos desahucios nos hemos volcado, como dice Antonio, pero y cuéntanos sobre todo la cantidad de gente que se ha pasado por ahí a comprar camisetas. Porque... Yo he estado todos los días en las mesas, mañana y tarde el sábado, en la cual la gente, aparte de informarse, querer saber nuestra labor, lo que estamos proponiendo, constantemente se ha vendido, la gente se ha comprometido mucho con nosotros en camisetas, en chapas, en todo. Ha sido, bueno, masivo. No hemos tenido un minuto de descanso, ¿eh? La gente, a cualquier persona que se acercaba y hemos ido nosotros a por ellos a hablar con ellos, se han presentado mucha gente afectada, con gente con propuestas de próximos desahucios, en la cual nosotros nos hemos involucrado en ayudarles, y es nuestra labor es ayudar a estas personas desfavorecidas, por desgracia, por la crisis que estamos pasando actualmente. Nuestra colaboración la van a tener masivamente. De todos componentes de estos desahucios vamos a estar por ellos, tanto por alquiler como por hipotecarios, ejecuciones hipotecarias, de todas formas. Nuestra labor va a ser total con ellos. Ha sido una semana de muy buenas noticias, aquí también, Fernando, que, bueno, supongo que estarás muy enterado, pero para que nuestros escuchantes se enteren de las buenas noticias, es que se han parado también los desahucios que teníamos previstos para este mes de febrero. No vamos a tener que ponernos delante de la puerta de ninguna vivienda este mes, y la verdad es que ha sido una victoria tremenda de estos desahucios de Zaragoza, porque teníamos unos desahucios programados que no, el mes de enero que tenían mala pinta de claro, que hicimos un programa, ya pensábamos que nos íbamos a tener que poner delante de la puerta sí o sí, y la verdad es que ha sido una semana de muy buenas noticias. La labor que están haciendo los compañeros ahí en Zaragoza es increíble, porque no es lo mismo la labor que hacemos nosotros, por ejemplo, en Tarazona o en Huecha, que lo llevamos juntos con los de Borja y esto, que tienes unos casos que, bueno, pues estamos centrados en estos momentos en 4 familias de Borja, y a lo mejor hasta el mes que viene pues no tenemos otro caso o cosas así. No es como en Zaragoza, que verdaderamente los compañeros están desbordados porque tienen continuamente casos que resolver, lo cual implica además una atención muy directa, que es lo que están haciendo nuestros compañeros ahí en Zaragoza, y un seguimiento además a nivel de juzgados y de papeleos que hay que hacer y todo eso, porque si no se podrían paralizar los desahucios. Los desahucios se paralizan a base de la presencia nuestra, de la movilización de la gente, que es súper importante, porque de esa forma visualizamos el problema, y esa movilización de la gente es lo que hace la presión a las entidades financieras y bancos. Y con esa presión es como se consigue que luego entre el siguiente factor, que es el factor de las negociaciones, el factor de los juzgados, el factor burocrático, y con todo eso sumándolo, pues se consiguen las victorias que se han conseguido esta semana en Zaragoza, que han sido importantes, puesto que creíamos, como bien has dicho, que no iba a haber forma de pararlos, y sin embargo pues se han parado. No hemos empezado mal el año, queremos un año 2015 sin desahucios, y por el momento vamos medianamente bien. Sí, como bien decís, nosotros esta semana ha sido muy movida. Teníamos 6 desahucios con 12 niños de por medio que iban también a la calle. También es cierto que con la lucha hemos conseguido muchas cosas. Hemos entrado en el gobierno de Aragón y hemos hecho una manifestación dentro,
en el cual no ha habido problemas, pero bueno, se han conseguido a estas familias darles un realojo en viviendas de Zaragoza Vivienda. Por lo menos son 6 familias que se ha conseguido este mes. La lucha no acaba aquí, la lucha sigue todos los meses porque cada mes se presentan, cada mes hay gente con más problemas. El mes de marzo también tenemos varios desahucios y hemos de seguir luchando. La cosa no se acaba aquí tan fácilmente como sí que es cierto que a raíz de las elecciones pensamos que se están abriendo un poco las vías cara a las ejecuciones, están cediendo un poquito. Puede ser por las elecciones que se presentan en el mes de mayo. Esperemos que sigamos así con la lucha, que se nos faciliten más las cosas, la gente pueda tener, a pesar de la crisis que están pasando, gente con muchas necesidades, podamos conseguirles realojos tanto de alquileres como de ejecuciones hipotecarias. Estamos luchando por ellos y creo que se pueden conseguir. Y es una obligación que tiene el Gobierno de a estas personas más bien afectadas, darles un realojo, una ayuda, no dejarlas tiradas en la calle, como actualmente hay tantas personas en la calle sin poder tener ningún techo. Yo pienso que la campaña de estos desahucios está hecha para eso. Estos desahucios que hacemos un Aragón sin desahucios 2015, que es lo más importante que hemos de conseguir. Si me permitís ahora interrumpir un segundo, voy a poner el audio de Aragón sin desahucios cuando irrumpió en las sedes del Gobierno de Aragón y les cantamos una jota, porque este día martes la campaña de Aragón sin desahucios realizó 2 acciones simultáneas en las instalaciones del Gobierno de Aragón. La plataforma de Teruel lo hizo, creo que es en la sede administrativa del Gobierno de Aragón en Teruel. Y nosotros lo hicimos en el edificio que está en Paseo María Agustín, sede de la DGA, y ahí va el audio que tuvimos. alquiler social, que se acaben los desahucios, que los bancos tienen casas para dar y regalar, para dar y regalar, que se acaben los desahucios. Bueno, compañeros, ¿qué os ha parecido? Porque, Antonio, tú estuviste en esa acción. Sí, allí estuvimos, como en todas que me apunto, y la verdad que fue muy tranquila, ¿no? Yo pensaba que habría más movilidad, más movimiento por la parte policial, pero se quedó la cosa muy tranquila. Pero bueno, lo bueno ha sido que se han conseguido los propósitos que buscábamos, que eran los realojos de estas familias y de las próximas que quedan por venir. Eso esperamos, todos componentes de estos desahucios. Esa es nuestra ilusión que tenemos. Poco a poco ir consiguiendo las cosas. Fernando. Nada, pues que de verdad es que te pone la carne de gallina cuando oí la jota, porque no pude estar con ellos acompañándoles, pero la verdad es que se lo han trabajado el mes de febrero y ha sido un mes satisfactorio dentro de la campaña que estamos haciendo de 2015 sin desahucios en Aragón, ¿vale? Yo querría recordar nada más que los 3 puntos básicos de esta campaña, con el permiso vuestro y de Antonio,
querría decir que bueno, que se basan en 3 pilares fundamentales. Uno es la moratoria de todos los desahucios hipotecarios y de alquiler que se hagan en Aragón, y luego otra es, como ha dicho Antonio, el objetivo que consiguieron ellos en Zaragoza, que ha sido el realojo de esas familias, y eso tiene que ser condición sine qua non en cualquiera de los desahucios o alzamientos que se realicen. Y otro es la reivindicación de un alquiler social de viviendas, con una expropiación que se haga al Sareb de todas las viviendas que haga por emergencia social, porque entendemos que hay suficientes viviendas en Aragón como para poder atender la demanda, y las cifras están ahí. O sea, el año pasado, solo en alquileres, la primera parte del año pasado se realizaron 522 alzamientos, y de alquileres nada más, y por impagos de hipoteca 398 en la primera parte del año, lo cual significa que estamos hablando de 150 familias mensuales, que se quedan en la calle, y eso tiene que tener una solución. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Que como estamos en fechas próximas a las elecciones, como ha dicho Antonio, pues parece ser que se intenta por todos los medios que no tenga mucha repercusión lo que se está haciendo, Y el ejemplo es en otras zonas que intentan luchar, pues por ejemplo en Granada ha habido un desalojo ayer me parece que fue, con un montón de furgonetas de la policía, ¿vale? Entonces aquí en estos momentos, como la presión de la campaña está siendo importante, con un trabajo increíble de todo lo que estamos aportando la gente de las plataformas de estos desahucios Aragón, pues estamos consiguiendo las pequeñas victorias estas, Y esto estamos en estos momentos solo en la primera fase de 4 fases que compone la campaña. Sí, un segundo, antes de continuar, que Antonio además también se lo ha traído muy estudiado. Yo quería poner, has dicho tú el desahucio que ha habido, también a los compañeros de Sevilla, que nos unen, ciertos lazos con la plataforma de aquí de Zaragoza, de estos desahucios. Ha fallecido en Cádiz un bebé de 4 meses en un edificio ocupado por 28 familias. Y bueno, realmente cuando se piden viviendas dignas, que quizás el apellido de digno parece que últimamente se utiliza demasiado, pero se piden viviendas dignas realmente por eso, porque en una casa en la que no hay ni agua ni luz, difícilmente un bebé de 4 meses que había sido atendido varias veces en el hospital, pero que le habían devuelto a la casa sabiendo en el hospital las condiciones a las que iba a volver, de no poder bañar a tu hijo con agua caliente, pues realmente se podría decir que hay un cierto desmán por todas las administraciones, que es lo que esta campaña quiere poner, digamos, el foco ahí, y quiere interpelar precisamente al gobierno, que son los que tienen la capacidad política para cambiar la situación actual, pues ponerlos en el punto de mira. Le doy la palabra a Antonio, pero antes voy con una frase de Diego Cañamero en relación a esto, que dice que decía que esas no eran las mejores condiciones para que un niño pueda recuperarse de la enfermedad siendo tan pequeño, y la agencia EFE, por contrapunto, dice que se le prestó la asistencia y atención al bebé, la asistencia de vida. Entonces realmente, yo creo que están las dos visiones, digamos, de esta realidad, de personas que se lavan las manos con todo, digamos, con el gran mogollón de casos trágicos como el de Esther o como el de este bebé de 4 meses que hay. Y yo creo que la campaña no interpela muy bien a esto, a la gente que no tiene que tiene la responsabilidad de actuar y no lo hace. Bueno, como bien dicen mis compañeros Juan Carlos, Fernando, esta campaña que estamos haciendo de la moratoria se había conseguido muchas cosas. Por ejemplo, la muerte de Esther, si se llega a seguir, paralizar el desahucio, esta persona no había fallecido, porque si se llega a estar en la plataforma de estos desahucios, nosotros somos bastante humanos para ayudar a las personas necesitadas. Estos asesinatos que están creando los estamentos públicos o políticos sobre las personas no habían sucedido si le llegan a dar una moratoria a esta persona.
Lo que pasa, bueno, así funcionamos en este país, momentáneamente, intentemos cambiarlo poco a poco, por eso hemos creado la campaña de Aragón sin desahucios, y luego y a estas personas darles un realojo cuando no pueden, porque por circunstancias de la crisis están perdiendo los trabajos, no pueden pagar las hipotecas, no pueden pagar los alquileres, están abusando sobre las personas débiles. Contra eso hemos de estar luchando constantemente estos desahucios, que estamos para eso. Nosotros estos días hemos estado en las mesas, me han venido bastantes familias con problemas que las he mandado a estos desahucios, que vengan, que nosotros les apoyamos, les defenderemos, lucharemos por ellos. Somos un grupo humano en el cual queremos defender a todas las personas necesitadas y luchamos en grupo. Y es así como se consiguen, luchando los bancos, luchando las instituciones. Es como realmente se consiguen. Y luego a estas personas que han tenido el realojo, si buscarles un alquiler social, que menos que se comprometan el gobierno de Aragón, las instituciones, a estas personas a un alquiler social. Eso es indefinido. En este momento, aquí en la Bolsa de Aragón tenemos, como bien ha dicho Fernando, tenemos 5 desahucios diarios, 150 mensuales, 1.350 anuales de desahucios. ¿Qué estamos pidiendo? En la Bolsa de Vivienda de Aragón, actualmente, en Zaragoza, tenemos 3.000 familias en espera de tener una vivienda en este momento, que desafortunadamente no se han dado ni hacen nada las instituciones por concederlas. Hemos pedido en la campaña estos desahucios, Aragón sin desahucios, hemos pedido 5.000 viviendas al Gobierno de Aragón. Que se doten del parque público. Ese doten del parque público. Estamos esperando con tentación. También es cierto que según en las 4 propuestas que se están pidiendo en la manifestación del sábado 28, una de ellas es esa, que se comprometan los políticos se tienen que comprometer a estas fases. A estas fases porque si no, la gente no puede llegar a los sitios. Y según su participación en las cosas, vamos nosotros a forzar un poco a la gente de la calle, a los manifestantes, a la gente que pertenece a las plataformas de estos desahucio y de otras plataformas, a decir quiénes son, qué partidos políticos son los que se niegan a dar el alquiler social a estas personas. Queremos que se impliquen, señalarles con el dedo a ellos. ¿A quién no van a ser votados? Como hicimos con el Scratch. Exactamente. Voy a poner una cuñita y ahora mismo continuamos en unos 30 segundos. Todos los lunes a las 7 de la tarde en San Vicente de Paúl 26, segundo piso, tenemos las asambleas de bienvenida de Stop Desahucios Zaragoza, tanto de alquiler como de hipoteca. Bueno, continuamos el programa. Sigue al teléfono Fernando y en el estudio tenemos a Antonio. Nos quedan aún 3 fases de campaña y la cosa pinta complicada, pero bueno, Fernando antes nos ha contado que viene de Tarazona en un bus este día 28 y realmente hay una de las cuestiones que hablando en colectivos y muchas veces a la hora de organizar manifestaciones, la gente a veces pues hay un autobús, iba a decir, hay un camión con megafonía, ha habido carteles y hay panfletos y la pregunta es, todo esto cómo se suele financiar, ¿no? Porque a veces la movilización parece que no cuesta nada, que es simplemente salir a la calle, muchas veces hay mucho trabajo detrás y bueno, aquí en Zaragoza voy a empezar contando lo mío. Tenemos las cuentas de estos desahucios son más que públicas y hemos recibido de unas personas que tenían 1.500 euros de paga extra. Creo que son 2 personas que tenían 1.500 euros que sumaban los 12 paga extra. Han dicho que la querían utilizar en Stop Desahucios pues para ayudar a las personas y que mejor que hacer una campaña por un decreto para la vivienda digna, para los realojos y para una moratoria de desahucios.
Y mi pregunta que va para Fernando ahora es ¿cómo se financia el bus que viene de Tarazona? Pues el bus de Tarazona lo financiamos con dinero nuestro, de cada uno, y la gente que no puede pagarlo se le va a pagar, y con lo que hemos sacado de las chapas, y eso es lo que... y con aportaciones de gente de aquí, del mismo Tarazona. Hemos hecho billetes de tipo fila cero, de gente que no va a ir al de esto, y sin embargo pues pagan el billete a otra persona que vaya a ir. Y ha habido, la verdad es que la gente vamos a ver, está clarísimo. Una de las plataformas que creo que no hay nadie que pueda pensar ni estar en contra de ella es la plataforma de estos desahucios. La plataforma de estos desahucios es una plataforma transversal. A nadie se le pide cuando entra a colaborar en la plataforma ni de dónde viene, ni quién es, ni nada, ni qué carnet tiene, ¿vale? Eso nos da una viabilidad de funcionamiento en la plataforma que es importantísima, porque todos estamos por lo mismo, estamos luchando ante una injusticia, que va incluso contra los derechos humanos, ¿vale? Y hay un tema clarísimo en el tema de la pérdida de vivienda. La pérdida de vivienda supone que una familia se desestructura en ese mismo momento. ¿Y quién desestructura esa familia? Hay unos responsables, y unos responsables es el sistema que tenemos montado, ¿eh? El otro día salió en televisión, en Estados Unidos, le estaban haciendo una entrevista a un político español y estaba explicando sobre el tema de los desahucios, y la locutora, la periodista que le estaba haciendo el de esto, decía, pero ustedes pierden la casa y todavía siguen pagando. Se quedaba extrañada, decía, pero todavía siguen pagando a pesar de perder la casa. Pues sí, en este país todo se ha hecho bajo una normativa que defiende completamente a las entidades financieras. Y está denunciado eso en la Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea y los tribunales europeos han dicho que eso es ilegal, y sin embargo este gobierno de Rajoy no ha hecho absolutamente nada por cambiar eso, ¿vale? Y ese es el problema. El problema es que haya voluntad política para hacerlo. Y eso es la campaña que estamos haciendo. La campaña que estamos haciendo, como ha dicho mi compañero Antonio, se va a denunciar a los partidos que no asuman el decreto aragonés de vivienda que queremos conseguir. Esa será, Fernando, la tercera fase, el no a la campaña electoral, que las PAS y los stop desahucios pidamos que no voten a las personas que no asuman los compromisos del decreto aragonés de la vivienda, pero va a haber una cuarta fase después de la campaña electoral, que va a ser la fase de verificación. Explícanos en qué consiste. Pues la fase de verificación consiste en saber si quién se ha adherido al proyecto de estos desahucios, y verificar que los que han firmado ese proyecto y lo han asumido, que lo cumplan, ¿vale? Y además se va a exigir en los 6 primeros meses ese cumplimiento, en el momento que tengan poder decisorio en los gobiernos autonómicos y municipales, en lo que corresponda a cada departamento o a cada estatus del gobierno, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento, en esa cuarta fase, se hará una verificación de todos esos compromisos, y exigiremos que se cumplan, y lo haremos público además, donde no se haya cumplido y por qué no se haya cumplido ese compromiso firmado además. Y un compromiso totalmente público en la que haremos una rueda de prensa, supongo, para ello. Y bueno, yo estoy encantado de tenerte, Fernando. Te vamos a despedir en breves, pero bueno, Antonio también quiere intervenir. Antonio se queda contigo, ¿no? Antonio se queda conmigo y con Alfredo, que viene luego. Es que no, quería hablar sobre, decir que mañana tenemos la Feria de Ideas, en la cual estamos en el Paseo Independencia. Allí necesitamos que la gente pase por las mesas, que vea nuestra labor, lo que exponemos a la gente, si alguien tiene algún problema. Nosotros nos financiamos también prácticamente, como tú bien has dicho, de las mesas informativas,
vendiendo chapas, vendiendo camisetas, informando. No cobramos a nadie, porque ya claro, la gente tiene con los problemas como para cobrarles a ellos. Nosotros a ellos somos todos voluntarios, y lo que sí que queremos es que cualquier persona que tenga un problema, bien sea hipotecario, de alquiler, cualquier tipo de problema, estos desahucios estamos para apoyarles en todo lo que haga falta. Estamos en las mesas para eso. Estamos mañana sábado, mesa informativa en la Feria de Ideas, allí. El lunes estamos por la mañana en el barrio de Las Fuentes, en Compromiso de Caspe, lunes de 10 a 2, y dando una mesa informativa también para la gente que tenga problemas en los barrios, que nos vea. Nos damos a conocer más de lo que nos conocen ya, pero bueno, que nos vayan conociendo. Eso el lunes. El martes es por la tarde, de 2 a 8. De 4 a 8 es. También tenemos mesa informativa en el barrio Oliver, y allí pues la misma labor. Y el miércoles estamos en el barrio de Torrero, también por la tarde de 4 a 8. Queremos cualquier persona que quiera pasar, nosotros le informamos. De todas formas, ya me encargo yo también de la gente, informarle en la calle de la situación de estos desahucios, cómo actuamos. No queremos que vuelva a suceder más como ha pasado con Esther el día 6, que por depresión, por encontrarse sola, ha llegado al suicidio. Nosotros somos humanos, ya que hay gente que no quiere responsabilizarse de los asesinatos que están cometiendo. Nosotros sí que estamos para ayudar a las personas, que tengan con total tranquilidad que nosotros nunca los abandonaremos. Estaremos por ellos. Algún día comentaremos la campaña de Juicio y Castigo, que es una campaña que, bueno, sobre todo tuvo mucha actividad en Madrid, en la que se denunció a bastantes grandes banqueros y políticos como Luis de Guindos, Isidro Fainé, presidente de la Caixa. Luis de Guindos es ministro de Economía y Competitividad, toma el nombrecito. A Emilio Botín se le denunció a Francisco González del Banco de Bilbao, Vizcaya y Argentaria, y realmente, bueno, estos asesinatos que están cometiendo pues no pueden quedar impunes. Repaso rápidamente lo que ha dicho Antonio, que realmente yo lo iba a dejar para Alfredo, que es un adicto a las marchas por la dignidad, lo iba a comentar luego, pero bueno, mañana día 21 estaremos todo el día en Paseo de Independencia con la Feria de Ideas organizada por la Marcha por la Dignidad. El 23 de febrero por la mañana de 10 a 2 estaremos en la avenida Compromiso de Caspe con la esquina de la calle Salvador Miñón en Las Fuentes. Estaremos el 24 de 4 a 8 de la noche, 4 horitas, joder, cómo va a pasar el tiempo, en la calle Antonio Leiva con esquina Victoria Oliver, con la calle Victoria en el barrio del Oliver. Y bueno, ahí además no solo en las mesas vendemos chapas, ponemos y camisetas, sino que también ponemos carteles por los barrios, hablamos con toda la gente, repartiremos octavillas. La última mesa que tenemos es en la Plaza de las Canteras de Torrero, el día 25 de 4 a 8 de la tarde. Bueno, Fernando, hasta aquí termina. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este programa. Nada. Ha sido un placer. Un abrazo para todos. Un abrazo, compañero Antonio. Igualmente, Fernando. Un abrazo también para Alfredo, que lo tenemos a la vuelta de la canción, que se llama No Conforme, Stop Desahucios. Sonrisa era evidente cuando firmaste ese papel. Otro esclavo insolvente, de espaldas contra la pared. Te prometieron esperanza, le dieron la fiabilidad, y ahora embargarán tu casa. Sueltan los perros sin bozal. Son tantas noches sin dormir, la soga rodeará tu cuello. Tendrás que ser un buen fakir para no abrazarte con su fuego. Y ahora
España estás en su poder, especulando como lobos. Solo hay rescate para el rico en este nuevo orden mundial. La gota que colmó el vaso, su falsa solidaridad. Y se acelera el corazón cuando no hay nada que perder. La mirada en el balcón, echas tu alma a correr. Y ahora van con sus recortes, salvando a los bancos con el dinero de los pobres. Y ahora van con sus recortes, salvando a los bancos con el dinero de los pobres. Y ahora van con sus recortes, salvando a los bancos con el dinero de los pobres. Y ahora van con sus recortes, salvando a los bancos con el dinero de los pobres. Esto desahucio, esto desahucio, esto desahucio, esto. Uf, qué pedazo de canción de No Conforme, ya estaba yo animado y bailándola. Contamos ahora, lo dicho, por teléfono con Alfredo Soldevilla. ¿Qué tal? Hola, buenas. Juan Carlos, ¿qué tal? Alfredo, aquí está en el estudio Antonio. Muy bien, hola Antonio. Hola, Antonio. Hola, Alfredo, ¿qué tal, paisano? No sé si te acuerdas de mí, pero bueno. Paisano. Sí, somos del mismo pueblo. Somos del mismo pueblo, eso, de un pueblo de Huesca se llama Belverde Cinca, ¿no? Exactamente. Muy bien, Que os conocisteis casi de casualidad, ¿no? de casualidad. Antonio me ha contado antes que le sonaba tu cara y oye, del Exacto. mismo pueblo. Sí, sí. Teníamos una duda, solo por curiosidad, Alfredo. ¿Nos puedes decir qué edad tienes? ¿Yo? Eso es una indiscreción, ¿no? Es una indiscreción. 48, tengo. 18. 48. 18. Sí, Ah, sí, pues Ya te he dicho yo más o menos más o menos sí, la edad del hermano. del hermano. sí, ya estamos. Sí, ya lo hablamos eso la otra vez. Sí, sí, lo que no sabía si era de un hermano o del otro, porque como tengo, vale. somos 5 nosotros. Bueno, Alfredo, ¿qué tal? Bueno, ¿Cómo dime. vas? Porque ahí hubo una rueda de prensa, intenté contactar contigo. Bueno, ese viernes estabas ocupado y me has aceptado la llamada este viernes, pero ha pasado una semana y media de una rueda de prensa que tuvo mucha repercusión en toda la prensa del Bajo Aragón. Sí, la verdad es que sí, salió tanto bueno, salió en el diario de Teruel, salió también en el periódico La Comarca, en los medios digitales, o sea, y en la cadena SER. Bien, la verdad que bastante bien. Ujú. Bueno, supongo que contasteis la campaña, que ya hemos explicado aquí, pero bueno, si quieres poner tus pinceladas desde... Sí, bueno, la nosotros campaña. teníamos pendiente una rueda de prensa un poco de valoración de la plataforma, ¿no? Pues porque, digamos, nosotros llevamos sobre aproximadamente 2 años aquí en el Bajo Aragón y entonces teníamos, bueno, pues al principio bueno, lo que suele ocurrir con las plataformas, aunque nosotros ya jugábamos con la ventaja de que ya cuando aparecimos ya las plataformas, tanto las PAG como las de estos desahucios, ya eran bastante populares y conocidas por la población, ¿no? Pero aun con todo, pues bueno, hasta que las personas que tienen problemas habitacionales se acercan a las plataformas, pues cuesta, ¿no? Más en el medio rural, donde si ya, digamos, el sentimiento de culpabilidad que se da en las ciudades por el tema de no poder pagar la hipoteca o no poder pagar el alquiler es muy fuerte, ¿no? Pues en el medio rural todavía más, porque piensas que todo el mundo te va a mirar y demás, ¿no? Sentimiento Entonces, de culpa y además señalamiento, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, cuando van pasando, digamos que lleva un tiempo que la gente vaya rompiendo las barreras, la vergüenza, los miedos y se vaya poco a poco acercando, ¿no? Entonces, que teníamos pendiente hacer una valoración de estos 2 años de plataforma, y como ya habíamos hablado, cuando empezamos a hablar de la campaña, ¿no?, de Aragón sin desahucios, 2015 Aragón sin desahucios, pensamos que era un buen momento
la retrasamos para hacerla coincidir, ¿vale? Entonces tenía como dos partes la rueda de prensa. Por un lado, la valoración de estos 2 años de plataforma y por otro lado, pero que digamos en pleno rendimiento ha sido el último año, más bien, y por otro lado el tema de la campaña, ¿vale? Y la verdad es que sí que tuvo bastante repercusión y bastante, bueno, vaya que tuvo bastante eco. ¿Montáis un bus para venir el día Pues 28? aún estamos decidiendo si vamos en bus o vamos en coches, porque depende de la cifra que estemos, iremos en coches o iremos en bus, ¿vale? Porque, claro, no podemos poner un bus según el número de personas que vayamos, ¿no? Y estamos ahí tomando la decisión. Bueno, yo Pero sí desde que vamos aquí, a ir un grupo, ¿vale? que os animéis, sí, contaba contigo. Pero un grupo, digamos, que visible, vaya, que vamos a ir un grupo más o menos potente, ¿vale? ¿Y qué pasa, que no podéis arrastrar a más personas de Alcañiz? Sí, es que, a ver, yo creo que estamos un poco desbordados, ¿sabes? Intento picarte porque ya sé que estáis a tope además con el hospital de Alcañiz. Si quieres nos Sí, cuentas es la que última se nos novedad. suman, bueno, claro, ya de paso aprovecho, para los que no conozcan el tema, aprovecho ya para hacer A ver si difusión en, también a ver si en de 2 minutos nos esta puedes lucha. contar lo del hospital. ¿Eh? A ver si en 2 minutos nos puedes contar lo del hospital. Vale, pues a ver, no sé si lo sabéis, bueno, supongo que muchos ciudadanos y oyentes lo conocerán ya el tema, ¿no? Tenemos la suerte iba a decir irónicamente, porque, la gran desgracia de que el Partido Popular quiere hacer con nosotros el experimento de la privatización de la sanidad. O sea, aquí se tiene que hacer un nuevo hospital y bueno, pues vamos a tener la desgracia de ser el primer hospital privado de la comunidad autónoma. La construcción, bueno, el modelo PCI, que es el de lo que es la privatización modelo inglés, para que nos entendamos, donde se le concede la construcción y la gestión de algunos servicios a una empresa y se queda la empresa y después se le paga una cuota, ¿no? Eso supone una grave discriminación con respecto al resto de los ciudadanos aragoneses y además supone el caballo de Troya de la privatización de la sanidad aragonesa, ¿vale? Si aquí le sale razonablemente para sus intereses económicos el experimento, pues tienen que pensar todos los ciudadanos aragoneses que van a seguir extendiendo, ¿vale? Lo hicieron en Madrid, lo han hecho en Galicia, lo han hecho en muchos otros sitios, sobre todo en Inglaterra. Y bueno, ahora están en periodo de que presenten los pliegos. Hemos conseguido, igual que tenemos el decreto para los que queremos comprometer con el decreto de vivienda a los grupos políticos, pues también nosotros tenemos el compromiso de los grupos de la oposición de que si hay una nueva mayoría, pues se revertirá. Pero claro, el problema es que ya eso deja un negocio atado para las empresas que se lleve la concesión, de tal manera que aunque se revierta, se les dará un dinero que va a ser en perjuicio de todos los ciudadanos aragoneses, porque será dinero que se detraerá de las prestaciones sanitarias y demás. Aunque no Pues ganen dinero, les aseguramos el beneficio. Claramente. Ese es el resumen. De hecho, la prisa con la que el Partido Popular está concediendo, dando la concesión de este hospital, que la va a conceder en periodo de funciones, que legalmente podrá hacerlo seguramente, salvo que el juez, que vamos a ir por la vía judicial también, diga lo contrario, pero el tema es que no deja de sorprender que tengan tanta prisa, porque si tienen confianza en continuar ellos, podían esperar al nuevo gobierno. Y si no tienen confianza de continuar ellos y saben que hay un compromiso de reversión, pues no deja de ser llamativo que el único objetivo es darles negocio por romper el contrato. ¿Vale? Indemnización, me refiero. Y ahora la mesa que habéis puesto hoy de Aragón sin desahucios, perdona, ¿la pusisteis hoy o...? Sí, Sí. Aprovechamos, ponemos varios días, ¿vale? Pero los viernes aprovechamos para ponerla ahí en el hospital porque hay Frente al concentraciones todos los viernes a las 11. Entonces siempre es un buen momento pues para explicar a la gente y demás, ¿no? Aprovechamos el momento. Y las fotos eran de esta mañana, sí, del rato posterior a la concentración. Y ya bueno, el llamamiento que quería hacer, igual que tenemos la gran manifestación de estos desahucios de la semana... Me gustaría presentarla a mí. Ah, vale. Tenemos... No, espera. dime. Tenemos otra en Alcañiz
donde le hacemos el llamamiento a todos los aragoneses que defiendan la sanidad pública el día 7 de marzo. El día 7 de sábado 7 de marzo. sábado 7 de marzo, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde en Alcañiz. Va a haber autobuses desde Zaragoza, ¿eh? Esto es como preséntalo tú, no tú. Bien, pues para el sábado 7 de marzo la verdad es que se van a vender mañana en la Feria de Ideas que habrá en el Paseo de Independencia a partir de las 10 de la mañana, ya habrá actividad ahí. Se fletarán, se repartirán y se venderán billetes para el bus que va a la manifestación de Alcañiz. Pero bueno, esta pregunta me gustaría hacértela dentro de una hora, que ya sería sábado 21 de febrero, pero ¿dónde vas a estar? ¿En qué ciudad dentro de 30 días? Hoy estamos vale, en Madrid, ¿no? En Madrid. ¿Nos Vale. volvemos a ir a Madrid? Hombre, claro. Sí. Bueno, ¿lo explico o lo explicas? Explícalo, por favor. Bueno, el 22 de marzo del año pasado, pues tuvo lugar en Madrid, bueno, yo creo que la Marcha de la Dignidad llegaron a Madrid, después de, en algunos casos, semanas andando, como es el caso de Aragón, que estuvieron hoy en Navarra, que estuvieron casi un mes desde Navarra y 3 semanas aproximadamente desde Aragón, pues la Marcha de la Dignidad, que digamos de alguna manera consiguieron tocar la conciencia y la dignidad de cientos de miles, tantos de cientos de miles, que esa manifestación, no según nosotros, o sea, los organizadores, sino el Le Monde, el periódico francés, que tiene que ningún interés en dar ninguna cifra, habló de 1,5 millones de personas, ¿vale? Estaríamos hablando posiblemente de una de las 2 o 3 manifestaciones más grandes que ha habido desde la muerte de Franco en España, ¿vale? Y este año, después ha habido acciones puntuales en algunos momentos. Este año se plantea volver a Madrid el día 21 de marzo. ¿Bajo qué lemas? Andando hacia Madrid, hacia la huelga general. Esto, pues, ese es el consenso, ¿vale? Porque se plantea que para octubre intentar conseguir una huelga general, ¿vale? Es evidente, las fechas no son casuales, ¿no? Justo antes de las elecciones generales. ¿Vale? Tenemos que conseguir que los responsables políticos del desastre que estamos viviendo en los últimos años, pues los desalojemos, ¿vale? Para hacer otras cosas, ¿vale? Está clarísimo. Para hacer otras cosas. Entre ellas la campaña de Aragón sin desahucios. El Real Decreto, pero bueno, paralelamente nos hemos quedado sin tiempo. Siempre en directo se me ocurren muchísimos temas para hablar contigo, pero también la Marea Blanca, nos queda ya muy poco tiempo, Alfredo, pero muy brevemente, la Marea Blanca está haciendo también una campaña para que el gobierno asuma, digamos, los partidos políticos que se presentaron a las elecciones municipales y autonómicas asuman ciertos compromisos. ¿Nos podrías...? Exacto. Es exactamente lo mismo. A ver, en Alcañiz, la reversión del hospital, ya hubo una firma de compromiso de reversión, ¿vale? Entonces, esta misma propuesta se traslada a revertir los recortes, no solo de la Marea Blanca, también de educación, ¿vale? O sea, el compromiso de los grupos, pedir que se comprometan a volver al menos a la situación de inicio del gobierno del Partido Popular en Aragón, que no para nosotros no es idílica, precisamente, ¿no? Nos gustaría ir más allá, ¿vale? De hecho, el decreto de estos desahucios es un decreto de mínimos, ¿no? Pero, claro, en cualquier caso, aunque sea un decreto de mínimos, es un gran salto sobre la situación actual, ¿no? Pues eso mismo queremos con los recortes en sanidad, los recortes en educación. Va a haber una movilización en abril para esto mismo, y pedir posteriormente el compromiso de reversión. Bueno, quedan ya
pocos minutos. Alfredo, si se te queda algo más de la campaña que suceda por el Bajo Aragón. Bueno, nosotros, es una cosa que es lo que dijimos el otro día, pero que realmente en este programa no tiene el mismo sentido, ¿no? Que la gente acuda a las plataformas, porque no tiene nada que ver como el trato que reciben cuando vamos como plataforma, cuando las personas van como individualmente. afectados. Pero eso ya imagino que eso lo habéis dicho millones de veces. Eso lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. Así que terminamos, si acaso, con las convocatorias, porque Alfredo nos ha recordado que el sábado 7 de marzo hay que acudir a Alcañiz a las 6 de la tarde para participar en la manifestación que va a haber por una sanidad pública, universal y gratuita en Aragón. Saldrán buses desde Zaragoza, se venden a 9 euros. Esperemos que los que vengan a la manifestación del 28 sean también, digamos, con precios asequibles. Hay dos precios, un precio, pues como ha comentado Fernando antes, para las personas que no pueden llegar a pagarlo. Para las personas que lo pagan de sobras, pues habrá otro un pelín mayor. Este día sábado 28 tenemos la manifestación de Stop Desahucio Zaragoza. Va a ser a las 12 de la mañana. Salimos de la Glorieta Sasera, para que nos entendamos todos, frente al Corte Inglés de Cañones. Sale de la Glorieta Sasera y bueno, ahí esperamos ver tanto a personas de Zaragoza como a personas de fuera, que de Alcañiz, como ha dicho Alfredo, seguro que se van a pasar, ¿no? Sí, ahí estaremos. Y Antonio, mañana, ¿qué tenemos? A ver, Alfredo, mañana nosotros tenemos una mesa informativa aquí en la Feria de Ideas, aquí en el Paseo de Independencia. Allí vamos a informar de la manifestación para el día 7 en Alcañiz, y yo ya me apunto desde aquí, y desde mañana desde la mesa pues vamos a intentar meter la mayor parte posible de gente para el apoyo a vosotros hacia el hospital y a seguir luchando por lo que buscamos, una igualdad de derechos en todos sentidos. Y vamos a esperar el mayor aforo posible que tengamos. Nuestro apoyo va a estar por mi parte seguro, y por la de muchos compañeros nuestros también. Y en la mesa vamos a informar a la gente que han de apoyar, y luchando se consiguen las cosas. Y eso está claro. La lucha, aunque nos quieran hacer creer que no sirve, todos sabemos perfectamente que sirve, que todas las luchas tienen resultados. Las cosas se consiguen así, luchando. El que se rinde nunca llega a ningún sitio. Y así es. Con que nada, un saludo muy fuerte, Alfredo, de mi parte. Ya sabes que tienes un paisano aquí para lo que quieras. Lo mismo te digo. Nos hemos conocido tarde, después de 40 y tantos años, pero bueno. La vida es lo que tiene, ¿no? Fíjate lo que sigue la cosa, pero bueno, así es. Sí. Bueno, ya está sonando una historia real, un rap precioso que habla del problema de la vivienda. Y bueno, despedimos este magnífico programa, que además me lo he pasado muy bien, en el que hemos contado con Fernando, en el estudio hemos contado con Antonio, y muchísimas gracias, Alfredo, por haber atendido y sacado tiempo para esta llamada. Bueno, a vosotros, muchas gracias. Muchas gracias, hasta otra. Dejamos con una historia real. Quiero contarte una historia dura y cruel, la historia de una familia que en la vida fue infiel, sin tener ninguna culpa, sin nunca haber roto un plato, el destino les tenía agrio final preparado. Él un gran trabajador, nunca paró de currar, en casa era un buen padre, también marido ejemplar, todo lo daba por ellos, sus dos hijos y su esposa, pagando siempre sus deudas desde el primer ladrillo hasta la última baldosa. Tiene cojones la cosa, lo que el futuro deparaba, una vida de sacrificio para al final no tener nada. Nadie sabe la impotencia que se siente en estos casos, tener que pagar las deudas que dejan otros payasos, de tener todo en la vida, familia, techo y amor, a que te echen a la calle pasando frío o calor. Por su mente dos ideas, o rendirse o atacar. Planea robar un banco, se tendrá que suicidar. Sus hijos en su cabeza, su amor en el corazón, la desesperación en su alma mientras elige una opción. Lágrimas como puños resbalan por su rostro, la rabia se hace con él, se ha convertido en un monstruo. El dolor ya no se aguanta en sus labios, los colmillos, pide perdón a lo suyo, grita y aprieta el gatillo.
Ojalá fuera mentira que estas cosas no pasaran. Ojalá que nunca nadie de sus casas los echaran. Esta mierda pasa aquí, a familias inocentes, corbatas creando deudas y tú sin cuenta corriente. No podemos permitir lo que más hay que perder. Esto es inhumano, coño, no me haces socios, joder. No me haces socios, joder. No me haces socios, joder. Ojalá fuera mentira que estas cosas no pasaran. Ojalá que nunca nadie de sus casas los echaran. Esta mierda pasa aquí, a familias inocentes, corbatas creando deudas y tú sin cuenta corriente. No podemos permitir lo que más hay que perder. Esto es inhumano, coño, no me haces socios, joder. No me haces socios, joder. No me haces socios, joder. Ella era una buena madre, cariñosa y servicial, ama de casa feliz, con la familia ideal. Sus 2 hijos, su pasión, su marido, su delirio. Todo le iba genial, hasta que empezó el martirio. A él un día le despidieron sin darle una explicación. Ella intentó ayudarle, pero no había solución. Los trabajos no salían, las ayudas se fumaban, los impuestos sí subían y las cuentas no cuadraban. Ella recortaba gastos, pero imposible sin paro. Sus pequeños en el cole, cada vez libros más caros. La comida escaseaba, a veces días sin comer, para que sus hijos no vieran lo que iba a suceder. Una carta llegó un día, decía que fuera de casa. Si no pagaban sus deudas, la cuenta atrás comenzaba. Sin ver solución alguna, ella y el desesperado, con la tensión aumentado, cada vez más enfadado. De repente llegó el día, la policía vino a echarlos. En la calle se encontraron ya sin poder remediarlo. 5 meses en la calle, sus críos se los quitaron. Un silencio aterrador al que sucede un disparo. Sola ella se quedó, hundida de cuerpo y mente, sin nada más que perder. Se arrojó desde aquel puente, se arrojó desde aquel puente. Ojalá fuera mentira que estas cosas no pasaran. Ojalá que nunca nadie de sus casas los echaran. Esta mierda pasa aquí, a familias inocentes, corbatas creando deudas y tú sin cuenta corriente. No podemos permitir lo que más hay que perder. Esto es inhumano, coño, no me haces socios, joder. No me haces socios, joder. No me haces socios, joder.